Bueno, decíamos que relatar datos es algo así como, no sé, como contar la cantidad de ladrillos que hay en una torre uno por uno e ir sumándolos. No es muy divertido aparentemente. Lo que pasa es que los datos son la manera de representar fenómenos de la realidad. Si los datos fueran expresiones de sueños, bueno, sería arte, lo cual no está mal, ¿eh? El arte. Pero en la vida técnico-científica, los datos expresan el valor que determinada cosa adquiere en determinada variable. Por ejemplo, la variable cantidad de habitantes en Argentina en 1869 es un dato, y la cantidad de habitantes de Argentina en 1914 es otro dato. En uno es 1.800.000 y en el otro es 8 millones. ¿Qué pasó entre medio? Y aumentó 4 veces la población. ¿Es esto común? ¿Todos los países aumentan en 30 o 40 años 4 veces su población? A simple vista parece que no. Bueno, entonces ahí está la interpretación del dato, bueno, o la comparación. Veamos qué pasó en otros países, por ejemplo, es decir, si Argentina aumentó 4 veces, veamos que Estados Unidos aumentó 1,5, Francia 1, Canadá 3, es decir, que Argentina fue el país que más creció poblacionalmente en esos años de fin del siglo y comienzo del 20. Parece poco, pero digamos, ¿qué significa el dato de que aumenta la población? Digamos que mi abuelo, como el abuelo de muchos de ustedes, habrá llegado a este país, vino, sin ofender a nadie, vino a Argentina, no a Perú o Colombia o México. Es decir, vio que Argentina tenía condiciones de recepción comparables, sí, a la de Estados Unidos, a la de Canadá, a la de Australia, pero por idioma, por cercanía cultural, un italiano, un francés, un español, quizás se decidía entonces por la Argentina. Mi abuelo, por ejemplo, que viene en 1910, ha habido el centenario desde Ucrania. ¿Qué esperaba en Argentina? A, que respeten su religión. B, que respeten su propiedad. C, que respeten su capacidad de elegir políticamente, de votar o dejar de votar. No venía a pedir trabajo, venía a conseguir trabajo a partir que entendía había condiciones de estabilidad que permitían que mucha gente invirtiera dinero en la creación de empresas industriales, comerciales, de transporte, etc. Entonces, en esa época el inmigrante no venía a pedir trabajo, eso lo iba a conseguir, venía a pedir estabilidad, consistencia entre la ley y la actuación, que no lo maltraten por ser extranjero, etc. Entonces, Argentina tuvo, diríamos, el honor de admitir a más de 5 millones de personas, de las cuales 3.200.000 se radicaron definitivamente en este país. Entonces, un simple dato: ¿cuántos inmigrantes hubo en el periodo 1880 y 1914? ¿Y qué proporción tenían esos inmigrantes respecto de la población, que siempre bordeaba el 50%, es decir, la mitad de la población argentina casi de 1914 era extranjera? Entonces, cuando uno analiza además, bueno, pero a ver, vamos a ver el comercio. ¿Cuántos dueños de comercio eran argentinos y cuántos eran extranjeros? ¿Alguien sabe contestar esta pregunta? Bueno, esas son tipos de preguntas que me gustaría, mejor dicho, de respuestas o de datos, que me gustaría mostrar, siempre bajo la consigna de que el dato en sí mismo no expresa más que el estado de una variable,
pero no lo relaciona con otras variables necesariamente. El dato de la cantidad de inmigrantes no necesariamente está relacionado con el PBI, a menos que busquemos año por año ambas variables. Bueno, ese es el trabajo del analista, y ese es el trabajo que hice de hace unos 3 años que empecé a dedicarme al análisis de los censos históricos argentinos, que son muchísimo más que solamente los 3 grandes, que son 1869, 1895, 1914, porque se agregan los 3 municipales del 87, del 904 y 1909, se agregan 2 de la provincia de Santa Fe, 1 de la provincia de 2 de Buenos Aires, 1 de Santa Fe. El censo agrícola del 1908, espectacular en términos de cantidad y calidad de información. Analistas, los censos tenían escritores que analizaban la industria lechera, la industria mantequera, la estancia, las colonias de Santa Fe, o sea que los números de los censos eran acompañados por las ideas de los analistas. Algunas cosas eran Florencio Viguino, Pegazzini, es decir, lumbreras científicas, otros muy grandes analistas, llamémosle, de la economía, el comercio, la historia del comercio. Nos enteramos cómo era el comercio, era antaño y hogaño, como dijo el analista, tituló su artículo. Quiero decir, el que se dedica a las ciencias sociales y no lee los censos nacionales, por lo menos, incluyendo el de agricultura, inventa. No tiene ni idea de cuándo, cómo y por qué nació en la Argentina, no sé, el comercio del tasajo y la exportación de congelados. No tiene la más remota idea. No tiene la más remota idea por qué antes importábamos harina y luego exportábamos, pero no un poquito. Éramos los primeros exportadores de trigo a Inglaterra, a Gran Bretaña. Es decir, todo está entreverado, combinado, de una manera que hasta ahora nadie, creo yo, pudo acertar a explicar, porque yo no tengo la expectativa de explicar cómo fue todo, pero tengo la expectativa, el deseo de exponer claramente los principales factores para simplificar. ¿Por qué aparecieron, cuándo, cómo y sobre todo por qué tuvieron tanto éxito colonias agrícolas, sobre todo en Santa Fe y en menor medida Entre Ríos, y luego Córdoba, y luego muchas otras provincias del país? ¿Cómo fue que de esta manera Argentina rápidamente llegó a exportar 1.000.000 de toneladas y luego 4 millones de toneladas de cereales? ¿Cómo fue que la provincia de Buenos Aires, tan ganadera ella, arma una estructura agrícola en el sur, exporta, crea un puerto que no tenía, que era Bahía Blanca, y exporta al nivel casi del puerto de Rosario, que era básicamente un puerto agrícola, cerealero? Es decir, todas estas cosas remiten al tema de la interpretación, la explicación, pero en principio, si no ordenamos los factores, si no sabemos que el puerto de Bahía Blanca era un cuchitril en 1830 y era el tercer puerto en 1900 o 1910, si no entendemos cómo explotan fenómenos, cómo se expanden cosas que no existían, cómo de 1.000 kilómetros de vía férrea pasamos a 30.000 en 20 años, digo, sino sin ningún énfasis, pero hay que decirlo. Parece como que suena mal decir que nos iba muy bien, suena mal decir que crecía Argentina. El Producto Bruto pasaba de 500 millones de 20 o 30 millones de libras a 500 millones de libras en 20 años. Entonces, sin prejuicios, sin falsas culpas,
se trata de exponer el crecimiento de esos años. Y ese es el objetivo del curso. Sería una exposición vía Zoom donde se darán primero los datos y luego habrá una explicación y luego habrá un debate abierto. Así calculo en unas 4 sesiones. Pero los detalles todavía no los tengo claros. Simplemente remito a ustedes la primera idea. Quizás me ayuden a generar un producto más definido. Bueno, cuántas horas, cuánto. Sí, es arancelado, lógico. Uno vive de esto. Quiero decir, está en ciernes, como decía Ezequiel Gallo, la República en ciernes. Bueno, eso sería la comprensión de la República en ciernes. Así que nada, un abrazo y espero, digamos, vuestra respuesta. Muchas gracias.